Hola, ¿qué tal? Ya comenzaremos el capítulo 3, la montaña rusa. Sin mayores precisiones, quisiera compartir algunos aparte de mi vida personal. Decidí hacerlo, en realidad, porque muchos de ellos me han dejado lecciones fundamentales que quiero plasmar en este libro. Estoy convencido de que existen miles de historias más poderosas e impactantes que la mía. Por tanto, no es mi deseo hacer de este esfuerzo de escritura una autobiografía o un relato personal con tonos narcisistas. Este libro no es sobre mí, al contrario, es sobre ustedes, los lectores, y la mayoría de él está dedicado a exponer la experiencia que nos legaron muchos otros personajes, quienes se abrieron caminos mientras buscaban sus sueños. Espero que, a través de estas historias particulares, todos ustedes encuentren la inmensa capacidad que tienen de crear y de transformar, o acaso de emprender, y que les sirva de apoyo para ilustrar, de una manera testimonial, los conceptos e ideas expuestos acá. Comienzo entonces por mi propia experiencia. En 1995 me gradué como administrador de empresas en la Universidad de los Andes, en Bogotá, apenas surgiendo las nuevas tecnologías interactivas y el Internet. Decidí junto a mi gran amigo y socio de locuras, Juan Fernando Santos, iniciar una empresa enfocada a aprovecharla y a desarrollar piezas de comunicación interactiva que usarlas las capacidades multimedia en los computadores, algo muy innovador y que me puso auge con el lanzamiento del primer navegador gráfico Mosaic. Fue así como comenzamos con IN, desde el escritorio prestado por Reinaldo, el papá de Juan Fernando, quien, con generosidad, nos concedió un espacio en su oficina ubicada en la calle 94 en Bogotá. Cualquier día recibimos la llamada de Harry Chi, un hombre interesante y visionario que organizaba todos los años, en asocio con Corferias, Expo Construcción y Expo Diseño, una feria especializada, como su nombre lo indica, en la estructuración y el diseño. El señor Klein quería promocionar la feria de este año utilizando CD-ROM, una página de internet. Ahora que ya había pasado el tiempo, no sé lo que vio en nosotros, si talento o ganas, pero la realidad es que nos confió la tarea de desarrollar sus piezas promocionales digitales, las cuales resultaron maravillosas y contribuyeron al éxito contundente en aquella feria. Gracias a esto, ese trabajo nos llevó a otro, luego ese nos trajo uno más. De repente nos vimos llenos de trabajo y con la necesidad de encontrar una oficina propia para acomodarnos y más contratar a nuestro primer empleado. Recuerdo con emoción cuando compramos en una sucursal de MacPoint, marca que después se convertiría en cliente nuestro, los computadores para nuestra oficina. Baldo, el reconocido periodista y caricaturista de esta revista, se llamaba Semana. Escribía la columna de tecnología en esta publicación. Por esas coincidencias de la vida, un día terminó en nuestra oficina y, producto de esta visita, comenzó una buena amistad. Además, Publicaciones Semana se convirtió en cliente de IN. Un tiempo después, Baldo viajó fuera de Colombia por un año y nos preguntó si, mientras duraba su ausencia, Juan Fernando y yo podríamos escribir la columna de tecnología en esta prestigiosa publicación. Aceptamos. Con gran empeño nos dedicamos a redactar artículos para los lectores de la revista Semana, explicando, en las pocas palabras permitidas para la sección Tecnología, los avances de la revolución de la conferencia digital, las bondades de la interactividad y las promesas que profetaba el Internet. Con la divulgación de esta información logramos una exposición pública que nos llevó a dar charlas y conferencias sobre el tema en varias empresas. Nos fuimos convirtiendo en pioneros y evangelizadores de la economía digital en Colombia. Cada experiencia nos permitió conocer más personas. Era una cadena en la que estábamos atrayendo nuevos clientes, lo que nos permitió seguir creciendo. Sucedió que un compañero ecuatoriano y gran amigo de la universidad, Nicolás Dueñas, un tipo brillante y apasionado, algún día nos visitó para despedirse porque se mudaba de vuelta a Ecuador. En medio de la conversación pude ver todo lo que habíamos crecido y como supo los detalles de nuestro trabajo, se emocionó tanto que nos propuso hacer una serie de visitas y presentaciones en su país. No pasó mucho tiempo y ya estábamos allá. Hicimos un par de viajes que, de hecho, resultaron despertando el interés de los que visitamos. Así comenzamos a conseguir clientes en Ecuador. Nicolás se convirtió entonces en nuestro socio
y el compañero para compartir los sueños anhelados. Como se puede ver, así fueron los primeros años de nuestra empresa exitosa. Vivimos el crecimiento con emoción e intentando manejar de mejor manera la reputación que íbamos construyendo. Sin pecar de falsa modestia, sentimos una sensación de satisfacción al ver los frutos de nuestro esfuerzo, pues estábamos generando empleo y contribuyendo al desarrollo de un nuevo negocio en el país. Sin embargo, a pesar de tantos logros, en el año 1998 comenzaron los problemas cuando una aguda crisis económica azotó a nuestro país. Este fenómeno afectó de manera dramática el desempleo de nuestra empresa, que ya contaba con cerca de 25 colaboradores en los dos países. Las ventas comenzaron a decaer de forma inminente. Las cuentas por cobrar no se materializaban y el flujo de caja no era en absoluto presupuestado. Como si fuera poco, si en Colombia llovía, en Ecuador comenzaba una tormenta. Sin clemencia, la inestabilidad económica se hizo evidente en Ecuador y esto nos afectó dramáticamente. Hay que declarar que nuestro cliente principal en este país era Banco Popular del Ecuador, entidad a la cual habíamos desarrollado, entre otras, su plataforma Banca Directa, la primera banca virtual del país. Sin siquiera sospecharlo, este banco fue intervenido por el gobierno, argumentando escándalos que nosotros como empresa ni entendíamos. Producto de esta intervención estatal, se cancelaron todos los contratos que teníamos con ellos y lo más grave fue que nuestras cuentas fueron congeladas. Así, nos dejaron sin acceso a los pocos ahorros que habíamos podido acumular en esos años, invertidos en ese proyecto que, en la última, era el último colchón para afrontar la crisis que estábamos atravesando. A pesar de estar viviendo semejante situación, en agosto de ese año me casé con Pili, la mujer que ha sido el motor de mi vida y mi socia incondicional. Al regresar de nuestra luna de miel, encontré que las cuentas bancarias en Colombia habían sido embargadas por el dueño de la oficina que habíamos arrendado. Debíamos varios meses de arriendo y aunque le asegurábamos cumplir con nuestra voluntad de pago, para él nuestra palabra no fue suficiente. A esa deuda se sumaban los empleados, a los cuales no teníamos cómo pagar su salario. También debíamos los parafiscales y no premiaban los impuestos. Fue un momento de angustia, de confusión y de mucha frustración. Nos lográbamos entender por qué una excelente idea se veía aniquilada por factores externos que no estaban relacionados con la oportunidad del negocio o nuestra capacidad de aprovecharla. Pero la vida fue generosa y tuvimos un gran golpe de suerte. Justo en esos años, 1998 y 1999, cuando la economía de nuestros países estaba tan deprimida y golpeada, surgía en el mundo un auge y un interés desbordado por todas las empresas y las ideas de negocios relacionadas con Internet. Día a día fuimos testigos de encontrar otros emprendedores similares a nosotros que, con un plan de negocio simple, conseguían millones de dólares para sacar adelante sus proyectos. Aquellos que poseían el capital, casi con desespero, buscaban oportunidades de negocios para invertir, porque los retornos podían ser inmensos y la posibilidad de crear mundo valor resultaba alta en poco tiempo. Así fue como logramos, con los resultados de nuestra operación y un plan de negocio, en medio de la oscuridad y la angustia, conseguir que 3 importantes grupos económicos de Colombia creyeran en nuestro proyecto e invirtieran 10 millones de dólares para expandir nuestro negocio en toda América Latina, con la visión de convertirnos en la principal agencia interactiva de la región. Ahora que ha pasado el tiempo y lo miro en retrospectiva, quedo anonadado al ver cuánto corto es el espacio que hay entre la escasez y la abundancia, entre la desesperanza y la ilusión, entre el fracaso y el éxito, y entre la tristeza y la alegría. Luego de todo esto comenzó una etapa de diferencia en nuestra empresa. Teníamos un mandato claro y había que ejecutarlo. Adquirimos una empresa en Chile y también abrimos oficinas en Buenos Aires, San Paulo, San José y de Costa Rica, Ciudad de México y Miami. Entendimos que era fundamental conseguir mejor talento y nos escatimamos esfuerzos para conseguirlo. Muchos de nuestros colaboradores fueron reclutados en Jaguar. Además, parte del juego era tener oficinas en las mejores zonas de la ciudad. Por eso decidimos abrir en Miami, en Lincoln Road, en Bogotá, en el Parque de las 93, exacto, en Santiago,
Las Condes y en la Ciudad de México en Polanco. En 9 meses ya habíamos gestado y dado a luz una empresa regional que tenía presencia en 8 países que contaban con una nómina de casi 300 empleados listos para aprovechar el inmenso potencial que existía. En 1999 nos mudamos a Costa Rica. Fue entonces cuando nos asignaron la responsabilidad de abrir y manejar el mercado de Centroamérica y el Caribe. Así comenzamos a vender y a ejecutar proyectos a lo largo y ancho del continente. Veíamos con emoción cómo empresas de nuestro tipo de Estados Unidos y Europa crecían vertiginosamente y sus valoraciones llegaban a niveles insospechables, con gran recogido. Ahora recuerdo que en el año 2000, empresas como Cien o Sapien, nuestros referentes, se valoraban en 30 veces venta. Es decir, que si una empresa vendía $1 millón al año, su valor era 30 millones de dólares. La matemática era simple. En ese trimestre habíamos vendido en proyectos de consultoría y desarrollo $1,5 millones que, si se analizaban, resultaban $6 millones al año en venta. Al multiplicar ese valor por 30 resultaba el valor de nuestra compañía, es decir, nos sumaban al medio bodaba de $180 millones. Tanto Intercapital como una de las grandes de Estados Unidos nos tenía en el radar y estábamos en contacto con ellas, explorando oportunidades de inversión o de adquisición. No importaba si teníamos el 1, el 3 o el 10% de las empresas, éramos billonarios, pero ojalá hubiéramos sabido lo que se venía. Nuestro cuarto de la hora duró 3 años. En abril de 2001 comenzó el debate conocida como la explosión de la burbuja.com. Y como era predecible, nuestra empresa no se salvó del fatídico terremoto. Las valoraciones se desplomaron. El interés del Intercapital desaparecieron cuando su dinámica y valoraciones fueron al piso. Entonces la ilusión de un retiro temprano se fumó. No hubo otra acción que cerrar las oficinas de Costa Rica y de México, tarea que me pidieron ejecutar. Al terminar con el desastre encargo, me llevó la notificación de que ya no había espacio para mí en mi propia empresa, así que perdí mi trabajo. Este suceso ocurrió justo una semana después del nacimiento de nuestro primer hijo, Juan Martín. Ya habíamos decidido con mi esposa que ella dejaría de trabajar para dedicarse al bebé, y nos pasa semejante contrariedad. Como pareja habíamos pasado de ser unos acróstico en inglés que define aquellas parejas en las que ambos trabajan y no tienen hijos, double income, no kids, hacer que se traduce sin ingreso con un hijo. Y de nuevo, entonces ahora que ha pasado el tiempo y lo miro en retrospectiva, quedo anonadado al ver que cuán corto es el espacio que hay entre la abundancia y la escasez, entre la ilusión y la desesperanza, entre el éxito y el fracaso, entre la alegría y la tristeza. Mi esposa siempre mantuvo la serenidad, haciendo buen uso de su don para dar buenos consejos. Me recomendó evaluar las posibilidades de aprovechar esta coyuntura particular para aplicar a varias universidades para hacer una maestría, proyecto que, aunque no tenía en mente, no había emprendido con razones evidentes. Decidí hacer los trámites del caso y fue aceptado para iniciar mis estudios de posgrado en el IMD, en Lausanne, una espectacular ciudad en Suiza. Llegamos allí el 2 de enero de 2002 y allí pasamos un año que jamás olvidaremos. La imponente vista a los Alpes suizos nevados y el sur profundo del inmenso lago Ginebra nos deleitaba a diario con su belleza. Fue realmente una experiencia increíble, tanto en la parte académica como en los otros aspectos cotidianos de la vida. Construimos amistades hermosas, descubrimos la magia de las estaciones, aprovechamos la posibilidad de montar en tren para viajar a otro país en un fin de semana y logramos entender que detrás de la rigidez de los suizos, en realidad lo que hay es un profundo respeto por la armonía de la familia. Estas fueron algunas de las razones que nos llevaron a la decisión de buscar nuevos horizontes en Europa para quedarnos a vivir allí. Naturalmente no era fácil hacerlo para una familia colombiana, sin visa de residente y en un mercado laboral deprimido, pero decidimos intentarlo. Así al final del programa habíamos 2 oportunidades de trabajo que resultaban casi seguras para concretar. Sin embargo, el día de grado sucedió
algo que cambió por completo los planes. La universidad invitó como conferencista a la ceremonia de grado a un ex alumno que se había graduado en el año 1978. Como representaba el modelo profesional exitoso y graduado de esta institución, lo invitaron para compartir su experiencia y dar consejos a quienes terminábamos ese proceso académico y volvíamos al mundo real a forjarnos un buen futuro. Su nombre es Wall Stone, un colombiano nacido en Medellín, con nombre y pinta de gringo, pero con la ausencia de un buen país. Recuerdo que cuando se separó en el podio y pronunció su memorable discurso, todos los de ahí estábamos graduados, familias, profesores, personal de la universidad, reaccionamos con un efusivo aplauso. Y por esas coincidencias de la vida, mis compañeros, mediante un proceso de votación, me habían elegido a mí para dar esa misma ceremonia, un discurso en nombre de la clase. Fue así como dos colombianos terminamos dando los discursos en un recinto con representantes de más de 50 nacionalidades. Además, esta coincidencia propició que pudiera conocer a este gran hombre que tanto me enseñaría en la vida y con quien forjaría una gran amistad. Después de los discursos y los aplausos, cuando ya estábamos en la fiesta de celebración, el gran salón del Hotel Bonrigae, nos pusimos a conversar y nos enganchamos en un diálogo efusivo. Con mucha pasión les compartí mi sueño y él me escuchó con interés y a mí me contó historias fascinantes de su vida. Hablamos de los discursos, de nuestra familia, de nuestros hijos que casualmente tenían la misma edad. Nos planteamos la posibilidad de llevar a Colombia a Endeavor Entrepreneur, entidad de la cual participaba como miembro de la junta directiva y cuya misión era promover el emprendimiento. Mientras seguía avanzando la noche, una idea iba llevando tras otra y de un proyecto saltando a otro. De repente, inesperadamente, me propuso que trabajaríamos juntos llevando a Colombia un exitoso negocio de farmacia que él tenía en Argentina. Me dijo entusiasmado: yo pongo el dinero en el know-how que hemos construido en Argentina y tú te encargas de montarlo en Colombia. ¿Qué opinas? Yo no salía de mi asombro y hasta llegué a contemplar la posibilidad de que los meseros hubieran servido un whisky de más. Mis sospechas resultaron sin fundamento porque apenas unos días después me llamó un asistente de Buenos Aires, donde residía, para organizar mi viaje de descubrimiento argentino, y sin dudarlo emprendí el viaje. Quedé fascinado con la belleza de Buenos Aires y lo interesante que podía ser un negocio de venta al dental. Nunca se me había pasado por la cabeza trabajar en ese sector, pero si el destino me ponía en esa oportunidad, yo no iba a aprender y a trabajar con todo el rigor posible. Fue una semana intensa donde conocí varios puntos de venta, participé en la apertura de otros y entendí los esquemas logísticos en el centro de distribución. Me entrevisté con el agente general y con varias personas del equipo para entender la dinámica del negocio y los patrones de gestión. El último día de oficina, Wall me lanzó sin tapujos esta contundente pregunta: ¿te les mides o no te les mides? Yo le expresé mi entusiasmo y mi interés, pero también fui claro y transparente para expresarle mis temores. Bueno, aquí dejamos la lectura hasta mañana. Mañana seguimos con el capítulo 3 y terminamos. Hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Ya comenzaré